Efesios capítulo 1, del 9 al 12. Amén. Dice así la palabra de Dios, descubriéndonos. Seguramente en su versión dice como revelándonos o dándonos a conocer, ¿verdad? Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, es decir, en el misterio de su voluntad o en Cristo, en Él digo, en quien tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por la lectura de su palabra. Este es un texto muy importante dentro de las doctrinas bíblicas. Amén. Amén. Déjenme decirles que en esta noche la enseñanza es una enseñanza especial sobre la doctrina de un solo Dios. Amén. Los creyentes pentecostales apostólicos del nombre alrededor del mundo, no solamente en Colombia, sino en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en todas partes donde encontremos hermanos pentecostales del nombre, todos creemos en un solo Dios. La Biblia no enseña que hay dos dioses. La Biblia no enseña que hay tres dioses. La Biblia no enseña que hay cuatro dioses, porque más de un Dios ya sería politeísmo. Más de un Dios ya sería una pluralidad de dioses. Y en la Escritura no encontramos pluralidad de dioses, sino pluralidad de declaraciones del único Dios de las Sagradas Escrituras. Eso es diferente. Una cosa es decir que la Biblia enseña que hay una pluralidad de dioses. Otra cosa es decir que el único Dios de la Biblia algunas veces ha hablado en forma pluralizada, lo cual es diferente, ¿verdad? Y eso es fácil de entender porque usted habla en forma pluralizada, la respuesta es sí. ¿Habla en forma singular? Sí. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de una forma singular? Por ejemplo, yo hablo. Yo estoy hablando. Eso es singular. ¿Por qué? Porque yo se refiere a quién. A mí, ¿verdad? Si yo digo, nosotros hablamos, nosotros estamos hablando, esa es una forma pluralizada, ¿verdad? Entonces ya se refiere a qué? Se refiere a dos, a más de uno. En el caso de nosotros los humanos, porque cada vez que hablamos en cuanto a Dios y en cuanto a los hombres, tenemos que establecer una diferencia. No es lo mismo decir padre e hijo en el lado humano o natural y decir padre e hijo en el plano de las Sagradas Escrituras. No es lo mismo. Y tenemos que educarnos. Tenemos que disciplinar nuestra mente y nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro corazón a hacer la diferencia entre lo humano y lo divino.
entre lo humano y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Cuando ya hablamos de un solo Dios, ya estamos en el plano de la eternidad, porque Dios habita la eternidad. Amén. Pero también Dios es omnipresente. Ese es uno de sus atributos. Dios es omnipresente. Significa que Dios está en todas partes. A la misma vez que está en la eternidad, está también en el espacio sideral que vemos, y también está en la tierra y debajo de la tierra a la misma vez, simultáneamente, porque Dios es omnipresente. Dios es omnipotente porque todo lo puede. No hay ninguna cosa que no pueda hacer Dios. Dios todo lo puede. Amén. Dios es omnisciente. Todas esas cosas que he mencionado son atributos de la naturaleza de Dios. Dios es omnisciente. Significa que Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Pero hay una cosa que Dios no conoce. Otro Dios. Eso es verdad. Él mismo lo dice. No conozco ninguno. No hay más Dios sino yo. De manera que aquí en la iglesia del nombre de Jesucristo, llámese Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, llámese Iglesia Pentecostés Unida Internacional, llámese Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, llámese Asambleas Apostólicas del nombre de Jesucristo, en fin, cualquier título, todos los creyentes de las organizaciones pentecostales del nombre, no creemos en más de un Dios. Amén. Y eso es lo primero que hay que establecer. Lo que sostiene a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo es la revelación de un solo Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, ya nos trasladamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando hablamos del pueblo de Israel en relación con Dios, ellos son conocidos por lo que se conoce como el pueblo monoteísta, y que cree en el monoteísmo de la Biblia. Y ya muchos de nosotros ya sabemos qué significa la palabra monoteísmo o monoteísta. Monoteísta es uno que cree en un solo Dios. Y el monoteísmo es la enseñanza sobre un solo Dios. Viene de una raíz que es hebrea, monos uno, griega, perdón, monos uno, teos Dios. Un solo Dios. Amén. Cuando hablamos del monoteísmo de la Biblia, estamos hablando del pueblo de Israel. Amén. Y cuando ya nosotros dejamos el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento a partir de los Hechos capítulo 2, y encontramos la iglesia de Jesucristo establecida, encontramos que la iglesia del Señor Jesús, que se estableció en el libro de los Hechos a partir del día de Pentecostés, esa iglesia siguió los pasos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia procede del pueblo judío. Amén. Su fundador era de la tribu de Judá. Amén. La Biblia dice en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y ese solo versículo nos manda a Belén de Judá, cuando el Señor se manifestó en carne. El Dios de Israel se manifestó en carne, y a partir de ese momento ya pudimos ver al Dios invisible hecho visible a partir de Belén. Amén. Amén. De manera que eso es lo primero. Cuando alguien le pregunta ¿y qué creen ustedes respecto a Dios?, la respuesta es fácil.
creemos en un solo Dios absoluto, en un solo Dios único. No importa que hablemos en una forma redundante, es necesario establecerlo. Así está en hebreo, redundante. Un solo Dios único. Es lo mismo que decir un solo Dios absoluto. Con eso está la contraparte de un Dios compuesto. Porque cuando ya comienzan a enseñar que Dios está compuesto por dos personas divinas o tres personas divinas, ahí ya comienza un problema. Porque comienza a distorsionarse la enseñanza bíblica del monoteísmo. Entonces solamente en el mundo, escúchenme bien, solamente hay en el mundo dos pueblos que son 100% monoteístas. El primero, el pueblo de Israel, el remanente que permanece fiel a las Sagradas Escrituras. Y el segundo es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de cristianismo, nos referimos a la iglesia que nació a partir del día de Pentecostés. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, nos estamos refiriendo a personas nacidas de nuevo. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, son personas que han tenido una experiencia real de salvación. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, estamos refiriéndonos a personas que han obedecido el evangelio. ¿Cómo? Llenando una tarjetita y diciendo acepto a Cristo como mi Salvador, no. Levantando la mano y diciendo yo me entrego a Cristo, no. Diciendo por favor repita esta oración conmigo, no. ¿Cómo nacieron de nuevo los primeros cristianos según la Biblia? Ellos se arrepintieron de sus pecados. Cuando escucharon el evangelio, ¿sabe por qué tenían que escuchar el evangelio? Porque la fe no viene en paquetes, ni en bolsas, ni en botellas de gaseosa, ni nada de eso. La fe viene es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso aquí no enseñamos cosas científicas, aquí no enseñamos filosofías y letras, aquí no enseñamos antropología o arqueología como materias indispensables para ser miembro de esta iglesia. No es que nos opongamos a esas materias y a esos temas seculares, no nos oponemos. Todo eso hace parte del conocimiento secular. Pero aquí predicamos es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y este libro es el único que tiene la fe verdadera. No hay otro libro que predique la fe verdadera como este libro. Yo he amado este libro desde mi niñez, cuando estaba yendo a la escuela dominical y me enseñaban sobre Moisés salvado de las aguas, y me enseñaban sobre José vendido por sus hermanos, y me enseñaban acerca de Noé en el arca, y me enseñaban sobre David derribando a Goliat y Daniel en el foso de los leones. Yo estaba niño cuando iba a la escuela dominical, pero de tanto escuchar y de tanto ser enseñado, entonces comenzó un amor precioso por este libro. Comenzó un amor hasta el punto que me enamoré de la palabra de Dios. Y yo sigo a esta edad, que ya ustedes saben que no voy a repetir, sigo completamente enamorado de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y esta es mi guía, y esta es mi protección, y esta es mi bendición, y esta es mi salvación y mi sanidad. He gastado mi vida leyendo y leyendo y leyendo y estudiando y estudiando,
y preparándome y memorizando. Y a medida que voy estudiando y leyendo, viene el Espíritu de Dios y me enseña la palabra. Gloria a Dios. Y me explica la palabra. Aleluya. Y todo así ha sido toda mi vida. Y por eso he comprendido que la fe bíblica solamente se encuentra aquí. Y por eso dice el apóstol, luego la fe es por el oír. Si usted quiere tener fe para poder creer esta palabra y obedecerla, no siga otras maneras ni otros caminos. Es que estoy esperando que se me aparezca un ángel allá en mi dormitorio que me diga, hija mía, la Biblia es la palabra de Dios. No espere que un sueño con una gallina poniendo un huevo que diga la salvación es Hechos 2:38, como lo leí yo hace 30 años aquí en un periódico que se llama El Espacio. Yo no sé si todavía existe. El Espacio, que era un periódico muy popular. Y ahí sacaron una gallina que había puesto un huevo que decía Hechos 2:38. No, hermanos, no necesitamos de esa propaganda gratuita, barata, porque el Señor dejó su palabra para que nosotros la leamos, para que la creamos y para que la obedezcamos. Cuando usted aprende a manejar este libro, cuando usted aprende a leer esta palabra y comienza a darle el valor que merece y el respeto que merece, entonces usted entra por el camino de encontrar la verdad absoluta, no solamente sobre Dios, sobre la salvación, sobre la verdadera iglesia, sobre la sanidad, sobre la paz, sobre el gozo, sobre la vida eterna. Aleluya. De manera que lo primero que todo creyente debe saber es que creemos en un solo Dios. Amén. No compuesto, un solo Dios absoluto. Deuteronomio 6:4 es muy conocido porque esa es la declaración de fe, la declaración monoteísta del pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, vamos a leerlo para no agregarle ni quitarle. Vamos a leer ese texto para que usted vea lo importante que era saber eso, esa declaración monoteísta. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te prescribo hoy estarán sobre tu corazón. Vea, esa declaración y todo lo que dice ese capítulo de las admoniciones del Señor deben estar en su corazón, pero no en una cajita de papel ni de metal, sino dentro de su corazón. Establezca en su corazón que Dios es uno y no es más de uno. Amén. Y dice, colóquelo en su corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es uno, aún desde pequeño. Yo lo aprendí desde que era muy pequeño de edad. Lo aprendí con todo mi corazón, aunque no podía comprobar muchas preguntas y cosas que me hacían. Yo lo aprendí y lo puse en mi corazón. Las repetirás a tus hijos. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las has de atar por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Note el trabajo que tenemos que hacer. Hermanos, no podemos dejar la enseñanza mundana y popular o secular de la televisión y de internet que eduquen a nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden saber más del Chavo del 8 y de las Chivas Rayadas y del equipo de fútbol y del equipo de música y del grupo musical. No pueden saber más que lo que dice la palabra de Dios.
ellos deben saber más de la palabra de Dios que de la información del mundo. La doctrina de un solo Dios es número uno en el creyente. Amén. Porque si nosotros sabemos quién es Dios, entonces no habrá dificultad para conocer el resto de las Escrituras. Pero no solamente lo dijo Moisés, también lo dijo Daniel en capítulo 2, versículo 28, la primera parte o la parte A. Dice Daniel, porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Amén. Le estaba respondiendo a Nabucodonosor acerca de los sueños. Un sueño que se le había olvidado, y lo primero que dice Daniel al estar allá en esa tierra cautiva y en ese palacio extranjero, le dice a su rey, porque hay un Dios en los cielos. Y utilizó un artículo definido, hay uno. Hay un Dios en los cielos. ¿Por qué Daniel no dijo hay dos dioses en los cielos? ¿Por qué Daniel no dijo hay tres dioses en los cielos? ¿Por qué Daniel no dijo hay un Dios trino en los cielos? ¿O hay un Dios tres en uno o uno en tres en los cielos? Porque Daniel era monoteísta, él sabía que no había más de un Dios en el cielo. Amén. Lo mismo hicieron los apóstoles. Si usted lee Santiago capítulo 2, versículo 19, es muy conocido por todos. ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es dos? ¿Tú crees que Dios es tres? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es dos? Lo haces mal. ¿Tú crees que Dios es tres? Lo haces mal. Si quieres hacerlo bien y lo bueno, tienes que creer que Dios es uno. Amén. Porque la Biblia lo dice. Amén. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Mira, también los demonios creen que Dios es uno. De manera que el Satanás y los demonios no son trinitarios. Ellos no inventaron la Trinidad, porque ellos saben que Dios no es más de uno. Usted no puede convencer a Satanás y sus demonios que Dios es dos o que Dios es tres, pero ellos sí tienen poder para causar confusión en la mente y mezclar las escrituras y torcerlas y enseñarles que hay más de un Dios. Y entonces ya eso recae sobre su vida. Porque nosotros somos llamados para que creamos la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios dice que Dios es uno y que no hay más de uno y que no se parece a ninguno, entonces eso es lo que yo voy a creer. Amén. Ahora, después de establecer que Dios es uno, nosotros también debemos saber manejar las Escrituras. La palabra de Dios no es solamente un libro de libros, capítulos y versículos. Si usted entra al primer libro, es Génesis. Si usted mira el último en el Antiguo Testamento, ¿es cuál? Malaquías. De manera que desde Génesis a Malaquías se llama el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Ahora, si usted entra al Nuevo Testamento, como está clasificado según las sociedades bíblicas, dice que el Nuevo Testamento es desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Nosotros sabemos por la palabra
que los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los últimos años de la dispensación de la ley, la que empezó en Éxodo capítulo 20. Vea, les estoy dando bien detalladito para que vaya quedando grabado. Cuando usted abre su Biblia, desde Génesis hasta Malaquías es el Antiguo Testamento. Esté seguro, cuando alguien le pregunte, ¿y esto de Génesis hasta Malaquías qué es? El Antiguo Testamento. Y desde Mateo a Apocalipsis es lo que se llama, o lo que han llamado el Nuevo Testamento. Pero, usted aclara, la verdad es que el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los últimos años de la dispensación de la ley. ¿Y dónde empezó ese tiempo de la ley? En Éxodo capítulo 20. De manera que desde Éxodo 20 hasta Malaquías y luego de Mateo hasta Juan es toda la ley. ¿Y por qué Mateo hasta Juan es también la ley? Porque ya leímos Gálatas 4:4, ¿verdad? Que Jesucristo fue hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. De manera que Jesús nació fue en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia. La ley no termina en Malaquías, cruza Malaquías y de Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio que se pueden ver históricamente, y de ahí entonces comienza la narración de la vida del Señor Jesucristo. Desde su engendramiento, su nacimiento, su crianza, su ministerio público a partir del bautismo y también su ministerio de 3 años y medio, y termina ¿dónde? En el Calvario. Y allí en el Calvario dice la palabra, Cristo es el fin de la ley. Es decir, Cristo es el cumplimiento de la ley. Todas las ordenanzas que se encuentran desde Éxodo 20 hasta Malaquías, todo fue cumplido por Jesucristo. Todas las leyes morales, ceremoniales, todo en cuanto al ritual, en cuanto a las leyes cívicas, en cuanto a las leyes domésticas, leyes familiares, conyugales, todo fue cumplido por Cristo. Ahora Cristo es el cumplimiento de la ley. Amén. Amén. Pero cuando el Señor resucitó de los muertos, hizo una promesa de que vendría otra vez, pero en el Espíritu. Amén. Y descendió en el día de Pentecostés. Y a partir de los Hechos capítulo 2 comienza el verdadero Nuevo Testamento. Porque es a partir del capítulo 2 de los Hechos que comienza en acción el nuevo pacto, con mejores promesas. Y pasa por todo el libro de los Hechos, donde se establece la iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego vienen las epístolas. Note que estoy hablando solamente de la estructura de la Biblia. Vienen las epístolas, que son cartas de los apóstoles escritas para enseñarle a los convertidos, para enseñarle a todos estos que se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo, para enseñarles cómo vivir la vida de Cristo. Amén. Cómo vivir la vida cristiana, cómo ser como Cristo, cómo hablar como Cristo, cómo sentir como Cristo, cómo comportarme como Cristo. Si usted quiere vivir una vida cristiana correcta, lea las epístolas. Ahí hay mucha enseñanza sobre las epístolas para ser un verdadero cristiano. Cristiano no es sinónimo de humano, ni humano es sinónimo de cristiano. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser humano. No todos los humanos son cristianos, pero sí todos los cristianos somos humanos. ¿Saben? Esa es la diferencia. Yo estaba en los Llanos Orientales, en Granada Meta, muchos años atrás.
Y de repente estaba hablando con una universitaria y de repente ella me dijo, ¿cómo le parece, vea cómo va ese cristiano allá? Y yo volteé a mirar y yo no vi a nadie. Yo dije, ¿a quién se refiere? Me dijo, ese cristiano que va allá. Pero yo lo que veía era un burro. Me dice, ese burro. ¿Y ese burro? ¿Y por qué le llama cristiano? Me dijo, es que ese burro era antes un humano y ahora reencarnó en un burro porque era muy pecador. Yo le digo, ¿cómo sabe usted eso? No, es que yo he estudiado y yo eso es verdad. El burro es burro porque Dios lo creó, amén. Y nosotros como seres humanos somos seres humanos porque Dios nos creó, pero no todos los seres humanos nacen cristianos. Por eso tenemos que educarnos para hablar correctamente. ¿Por qué he dado toda esta enseñanza así? Para que usted sepa que cuando hablamos de un solo Dios, entonces desde Génesis hasta Malaquías, usted tiene que encontrar también ¿qué? Un solo Dios. Amén. Cuando usted va de Mateo a Juan, ¿cuántos dioses va a encontrar? Un solo Dios. Cuando usted entra al libro de los Hechos de los Apóstoles a la iglesia de Jesucristo, ¿cuántos dioses va a encontrar? Uno solo y el mismo. Uno solo y el mismo. Si nosotros establecemos eso primero, no va a haber confusión cuando encontremos los términos Padre o Hijo o Espíritu Santo. Porque vamos a entender de que cada cosa en las Escrituras tiene su lugar. Amén. Amén. Hermanos, es muy fácil entender eso porque Dios es uno solo, aunque la Biblia hable de Padre, de Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes en su casa tienen un orden para vivir, tienen la entrada, y todo el que llega a la puerta de su casa tiene que entrar por la puerta, porque la puerta desempeña un lugar. Si usted entra por la ventana o por el techo, usted es un robador, dice la palabra. No se puede entrar por ahí, ni por paracaídas, tiene que entrar por la puerta. Y tan pronto entra, usted encuentra una sala. La sala es la sala, no es la cocina. La sala es la sala, no es la alcoba. La cocina no es el baño no es la cocina. Cada cosa tiene un lugar en su casa y vean cómo se esmeran ustedes, los hermanos que ayudan a las esposas, y cómo las hermanas también se esmeran a arreglar esa casa, ¿verdad? Todo está, pero hermoso, bien limpio, huele bien y cada cosa en su lugar. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que estar desorganizada? Si Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Si en la eternidad Dios es uno, también cuando entremos a Génesis 1:1 debe ser uno. Y si vamos a Éxodo será uno. Y si vamos a Deuteronomio, uno. Y si vamos a los Salmos, uno. Y si vamos a Malaquías, uno. Y si vamos a Mateo, uno. Entonces, ¿por qué algunos hablan de 2? ¿Y por qué unos hablan de 3? La respuesta es porque no conocen el uso de los títulos Padre, o del título Hijo, o del título Espíritu Santo, que corresponde ¿a quién? A un solo Dios. No conocen el lugar. Estoy tratando de ser lo más elemental para poder llegar a sus corazones. Si yo voy a las epístolas, ¿cuántos dioses voy a encontrar? Uno solo. Y si voy a Apocalipsis, también uno solo. Es decir, Dios es uno desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y con eso es fácil entonces ubicar lo que leímos al principio. En Efesios, note que me he tomado ese tiempo. Mañana es sábado, ¿verdad? Entonces no se preocupen si me demoro unos minutos más, pero es que quiero llevarlos paso por paso con el fin de que usted entienda por qué
la doctrina de un solo Dios es tan valiosa para nosotros, los creyentes pentecostales del nombre? ¿Por qué es tan valiosa? Leímos en Efesios, descubriéndonos o dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Punto. ¿A dónde pertenece ese texto? Ese texto pertenece a la eternidad. Usted tiene que llegar a Génesis 1:1 y salir de Génesis 1:1. Irse para la eternidad. Y es más, vaya más lejos, porque la Biblia dice que todo lo que Dios realizó con Él mismo fue antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces vamos atrás de Génesis 1:1. Vamos antes de la creación de los ángeles. Vamos atrás antes de la creación de todo el universo. Vamos atrás de todas las cosas. Yo quiero que lo piensen, porque yo muchas veces estaba confundido al principio con la terminología, pero hasta que el Señor me reveló, hasta que el Señor me ayudó a entender dónde está situada cada cosa, hermano, yo después saltaba de gozo de ver que podía entender la doctrina de un solo Dios. Llegamos a la eternidad antes de todas las cosas y allá estamos nosotros con Él, mirando un solo Dios. La Biblia dice Dios es espíritu en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Para adorarle en espíritu y en verdad es necesario recibir ¿qué? El espíritu, ¿verdad? Es necesario recibir el Espíritu Santo para adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, cuando estamos en la eternidad, allá con Dios, lejos de allá de la fundación del mundo, porque no existía todavía, solamente encontramos un solo Dios y un solo plan. Un solo Dios y un solo misterio. Si usted es estudiante del hebreo, va a descubrir que la palabra misterio significa secreto sagrado de Dios. Dios tuvo un plan que se propuso con Él mismo. La Biblia lo llama el misterio de su voluntad, porque cuando vamos a la eternidad encontramos que Dios es uno y también su espíritu es uno y también su voluntad es una y también su plan es uno. Amén. Entonces, cuando vamos a la eternidad y hablamos de Dios, ¿cómo hablamos de Dios? ¿Como hombre o como espíritu? Como espíritu. Porque esa es la naturaleza de Dios en la eternidad. Dios es espíritu. Y esa verdad general de Dios no cambia en la Biblia. No importa si vamos a Génesis o Éxodo, Levíticos o Números o Josué o Jueces y veamos a Dios manifestándose como un ángel. No importa si lo vemos allá manifestándose como en una zarza ardiendo. No importa si lo vemos allá hablando por visiones o por sueños o por medio de un profeta. Dios no cambia, es uno y es espíritu. Dios es espíritu, dígalo. Dios es espíritu. Yo sé que ustedes van a hacer preguntas, pero yo les voy a preguntar ahora. En la eternidad, ¿quién es Dios? Eso es fácil. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Un espíritu es espíritu. Ahora, si vamos a analizar Dios como espíritu en la eternidad, Dios es eterno.
eterno. Por lo tanto, su espíritu es ¿qué? Por lo tanto, su naturaleza es ¿qué? Eso no cambia. Estamos estableciendo lo primero antes de hablar del Padre, Hijo y todo eso. Claro, se nos va a alargar la enseñanza, pero ya yo dije con anticipación. Vamos a seguirla en el barrio La Etnia, ¿verdad? Dios mediante. Pero aquí estamos dando el principio de todo. Dios es espíritu, grábese eso, estúdiese eso, aprenda las escrituras. En la eternidad no hay dos dioses. En la eternidad no hay tres dioses. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y es que es espíritu. Como es espíritu, es que eterno. ¿Y qué más? Es que es verdad, pero también es santo. De manera que cuando decimos espíritu eterno, ¿de quién estamos hablando? Correcto. Cuando decimos Espíritu Santo, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué entonces nos dicen que es un tercer Dios? ¿O por qué dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona? ¿O por qué dicen que el Espíritu Santo es un pájaro? El Espíritu Santo dice que es una paloma que se lo pasa en la eternidad por allá volando encima de otros dos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Se ha distorsionado el significado de la palabra. Por eso vamos por pasos. Si usted no sabe primero esto sobre la naturaleza de Dios, que Dios numéricamente es uno. Para Dios el uno es uno, no es dos. Porque Dios es el creador de los números, de las matemáticas, tanto elementales como espaciales. Y el uno es uno, tanto elemental como en matemáticas profundas. Es uno, no es dos, ni es tres. Dios es uno, Dios es espíritu, y por lo tanto, como es espíritu, ¿quién lo ve? Nadie. Entonces es que invisible. Por eso cuando estamos en la eternidad, estamos hablando del Dios invisible. Bajamos a Génesis 1:1 y encontramos allá a Dios creando, y encontramos allá a Dios hablando con Adán y Eva, y encontramos a Dios hablando con Noé y con Abraham y con Isaac y con Jacob. Está el Dios, o el Dios que está hablando con ellos es el mismo Dios que invisible. Y por eso es que Moisés escribió que a Dios nadie le puede ver. Desde ese contexto de la eternidad, desde ese contexto de la naturaleza divina primaria, Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es eterno. Desde ese contexto, ningún hombre con sus ojos humanos o finitos puede ver a Dios. Amén. Por eso cuando Jesucristo estaba en medio de los judíos y estaba diciéndoles a ellos acerca de su Padre y todo eso, ellos estaban un poco sospechosos de Jesús y querían apedrearlo. Y el Señor le decía, ellos le decían al Señor: no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. El pueblo de Israel no podía aceptar que su Dios, el Dios de la eternidad, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que era espíritu invisible, eterno, fuera un hombre común y corriente. Ellos no entendieron eso, que Dios se había manifestado en carne, que Dios se había hecho visible. Porque ellos lo que sabían es lo que les estoy diciendo a ustedes esta noche, que Dios es uno, que Dios es espíritu, que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente, que Él es invisible, que nadie lo puede ver. Amén. Y ese solo Dios tuvo en su voluntad
realizar algo que él nunca jamás se había realizado, y era tener su propia imagen. Tener la imagen del Dios invisible. Y por eso en la eternidad Él la diseñó en su mente. Por eso en la eternidad Él la realizó con Él mismo según su beneplácito. Amén. Si usted lee en el versículo anterior de Efesios 1:5, dice la primera parte, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. Pero la última expresión es la que me interesa. Según el puro afecto de su voluntad. Amén. Según el puro afecto de su voluntad, descubriéndonos el misterio de su voluntad, todas las cosas que Él hizo según el consejo de su propia voluntad. Note que ahí está esa expresión repetida y repetida. ¿Dónde fue que esa voluntad de Dios se aconsejó a sí mismo? Predestinó consigo mismo, escogió consigo mismo, adoptó consigo mismo. La respuesta es la eternidad. Amén. Aleluya. Dios determinó consigo mismo tener una imagen, y gloria a Dios por ese plan. Porque usted y yo no hubiéramos conocido a Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Si no fuera así, ¿sabe que estaríamos aquí teniendo un culto con los musulmanes? Porque los musulmanes, como son familiares de Abraham, Abraham fue el padre de ellos también. Amén. Pero por la descendencia de Ismael, amén, el hijo según la carne. Mientras que los judíos son descendientes de Abraham, pero por parte de Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Amén. Que hay una gran diferencia. Entonces ellos creen en Alá. En el idioma arábico, Alá es lo mismo que decir Dios. Y entonces ellos dicen, nuestro Dios es único. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es uno. Y nuestro Dios no es 2 ni 3, ellos también lo dicen. Pero cuando usted les pregunta, ¿y quién es Dios? Oh, no sabemos, no hay figura de Él, es un espíritu. Y se quedaron sin la semejanza que la palabra de Dios menciona. Esa es la diferencia entre el Dios Alá y el Dios de la Biblia. El Dios Alá ya era un Dios adorado por milenios antes de que Mahoma naciera. En el panteón islámico o musulmánico, 600 años de Cristo, ya existía la piedra Kaaba, la negra, una piedra negra, de donde dicen que Abraham ofreció su hijo Ismael. Ellos no dicen Isaac, dicen Ismael, que ahí lo ofreció. Y que de ahí ascendió al cielo en cuerpo y alma. Esa es una leyenda, hermanos. De manera que ellos, dentro de esos miles y miles de dioses y diosas, había un Dios llamado Alá. ¿Y saben quién eran sus consortes? 3 diosas eran las consortes de él. Oh, hermano Alfonso, ¿dónde aprendió usted eso? Lo leí en la propia Biblia de ellos, en el Corán. Yo lo tengo en inglés y en español. Y es una Biblia corta, como de 134 surias o capítulos, puras recitaciones. Hay un capítulo para la vaca, otro para el cocodrilo y así cosas. Eso no tiene nada de inspirado. Pero no confunda cuando alguien le diga es que nosotros también somos monoteístas. No, ellos no son monoteístas, porque aunque ellos creen en un solo Dios, es un solo Dios pero sacado de un panteón politeísta. Mientras que el único Dios que nosotros creemos es sacado de las sagradas escrituras, el Dios del universo, el Todopoderoso. Y entonces lo primero que Dios realizó con él mismo fue
tener su propia imagen, porque no la tenía. Y todo lo relacionado con la imagen. Recuerden que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Y Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y cuando Él pensó en su imagen, también pensó en la iglesia. Amén. Y por eso es que dice que nos bendijo en lugares celestiales con Cristo. Amén. Nos bendijo a través de la imagen del Dios invisible en la eternidad, antes de que se manifestara en carne. ¿Se entiende eso, verdad? Nos bendijo en lugares celestiales, y note, con toda bendición espiritual. Diga, toda bendición espiritual. Usted no necesita ir al canal 13 y al canal 5 y al 70 y en fin, cualquiera, que para que reciba la enseñanza de la prosperidad, y que reciba sanidad divina, y que reciba milagros, y que usted se ha convertido en un guerrero espiritual, y de ahí en adelante usted está dándole pata y puño a Satanás y a los demonios, cuando usted ni ha nacido de nuevo. ¿Cómo va a utilizar las armas espirituales cuando usted todavía ni se encuentra en el reino de Dios? Jesús dijo, os es necesario nacer otra vez de agua y del Espíritu. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de los cielos. Hay que hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios. No es asunto de congregarse y aprender versículos de la Biblia y conceptos bíblicos y no hacer nada más. No, es necesario tener una experiencia real con Cristo. Amén. Es necesario rendirse a Cristo. Es necesario decirle al mundo adiós. Es necesario, es imperativo decirle: Satanás me tuvo por muchos años engañado, engañada, con idolatrías, con religiones, con falsas creencias, pero ahora he encontrado la verdad y voy a obedecerla. Me arrepiento de verdad, tomo una decisión con Cristo y voy a bajar las aguas del bautismo para que invoquen el santo nombre del Dios verdadero. Amén. Se llama Jesús. Amén. Para el perdón de mis pecados. Y la única manera de salir de esa tumba figurativa es recibiendo el Espíritu Santo. Porque la muerte, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre y el bautismo del Espíritu Santo son cumplimientos de lo que hizo Jesucristo en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos entender por qué la doctrina de un solo Dios es tan valiosa. Desde Génesis hasta Malaquías, el Dios invisible se manifestó muchas veces y en muchas maneras. Amén. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Amén. Paremos ahí. Ahí se refiere a todo el tiempo de los profetas, ¿verdad? De los padres por los profetas. ¿Quiénes fueron los padres? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Quiénes fueron los profetas? Desde Isaías hasta Malaquías. Los que pertenecían al reino de Israel y al reino de Judá en conjunto. Durante todo ese tiempo, desde Génesis hasta Malaquías, Dios habló muchas veces y en muchas maneras. Amén. Amén. Les habló en voz audible. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y esa era la voz del Dios invisible. Amén. Les habló por medio de sueños.
Y ese era un sueño del Dios invisible. Amén. Amén. Les habló por medio de una profecía. Les habló por medio de una visión. Les habló por medio de un sacrificio que descendía un fuego y consumía el holocausto. Era la manifestación de ¿cuántos dioses? Un solo Dios. El Dios invisible corre desde la eternidad, entra a Génesis, va a Malaquías, pasan los 400 años y en Belén de Judá sucede algo precioso. Aleluya. Primera Timoteo 3:16. Gloria a Dios. Y sin contradicción, Amén. grande es el misterio de la piedad. Note, en la eternidad es el misterio de su voluntad. Pero ahora aquí en el tiempo del hombre, en Belén, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. ¿De qué estamos hablando? Del mismo misterio. Excepto que Pablo por el Espíritu dice de la piedad, que significa el misterio de la bondad de Dios. Amén. Fue por su amor puro que en la eternidad Él lo realizó consigo mismo. Amén. Mañana, Dios mediante, vamos a ver qué fue lo que Dios realizó en el misterio de su voluntad respecto a la imagen del Dios invisible. ¿De dónde salió esos títulos de Padre e Hijo y a quién le corresponden? ¿Cuál es la distinción que debe existir entre el Padre y el Hijo? Las funciones entre el Padre y el Hijo sin hacer dos dioses. Mañana lo vamos a ver Dios mediante. Pero lo que sucedió en Belén es el hecho más glorioso de Dios. Dios se manifestó permanentemente en lo que nunca se había manifestado para siempre. Tomó forma humana, se humilló a sí mismo y se hizo en la condición de un hombre, hecho semejante a los hombres. Participó de carne y sangre como los demás para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso Dios, el Dios de la eternidad, ¿quién es ese Dios? El Dios invisible. El Dios de Génesis hasta Malaquías, el Dios invisible. ¿Qué pasó en Belén? Se hizo visible. Amén. Por eso dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Fue predicado ¿a quién? ¿Y qué más dice ahí? Fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. ¿Dónde fue que Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu? ¿Dónde? En el bautismo de Jesús. Cuando escuchó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual he tomado contentamiento. Amén. Ahí comienza la acción de la condición, la función y la distinción de esa condición de Padre e Hijo. Ahí comienza a partir del bautismo, justificado en el Espíritu. Dios manifestado en carne fue visto por los ángeles. Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. Dios manifestado en carne fue recibido ¿dónde? Por eso allá en la eternidad escribe Pablo en Colosenses 2:9. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vea cómo se va extendiendo la enseñanza, ¿verdad? Ya pasamos. Dios es espíritu invisible. Pero llegamos a Belén y ¿a quién encontramos ahí? Sí, la imagen del Dios invisible. Amén, amén. Dios hecho visible. Gloria a Dios. El ángel dijo en Lucas 1:35 a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrará ese santo ser que nacerá y será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero Hijo de Dios es a partir de Belén. Amén. Para que hubiese Hijo de Dios fue necesario que Dios se manifestara en carne.
Si el Dios invisible no se hubiera hecho visible, no hubiera hijo de Dios. Amén. Pero hijo de Dios y Padre eterno no es lo mismo como usted y yo, como padre y como hijo. Amén. Yo puedo colocar aquí un ejemplo de un papá y un hijo. Vamos a ver, aquí, levántese un papá y un hijo aquí. Un papá que tenga un hijo. Bueno, aquí está el hermano Jair y su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Mateo. Mateo y el hermano Jair. El hermano Jair no puede decir: el que me ve a mí, ve a mi hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? O el hijo no puede decir: el que me ve a mí, ve a mi papá. Porque humanamente hablando, el padre no es el hijo y el hijo no es el padre. Amén. Pero el hijo sí procede del padre, ¿verdad? Por engendramiento. Amén. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, Jesucristo sí tenía el derecho para decirlo. Amén. Él decía a Felipe: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido? Porque Felipe decía: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cuando decía Padre, le estaba diciendo era: muéstranos a Dios como el Espíritu. Amén. ¿Y quién podía ver a Dios como el Espíritu? Y le dice el Señor: come on, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo así, Señor? Si yo lo veo a usted, ¿veo al Padre? ¡Claro! ¡Al Padre manifestado en carne!